Buenas tardes. Comenzamos con esta conferencia de las consideraciones artísticas de los hitos devocionales de las fiestas de Mayo de los Realejos. Para mí, pues, es un placer y en este caso agradecer al Ayuntamiento de los Realejos, tanto a la Concejalía de Fiestas como de Cultura, encabezadas por Isabel Socorro como por José David Cabrera, permitirme participar en este ciclo de conferencias, como yo digo, de este año especial de la fiesta de mayo que hacemos desde casa. No hemos podido estar pues en el sitio in situ que otros años pues ha sido la Casa Municipal de la Cultura. Mi labor esta tarde pues es en sí hablar un poco sobre los aspectos artísticos de las piezas vinculadas a la fiesta. Esas piezas que se conservan en los templos, en capillas, en las propias sacristías de los templos y que vamos a intentar conocer un poco más de ellas. Antes de que yo pues comenzara con todo este trabajo de investigación, que en sí es mi profesión como historiador del arte, pues otros nos precedieron. Yo creo que es justo y necesario dar ese reconocimiento a aquellos que desde los años 50 empezaron a trabajar y a investigar sobre la historia y el patrimonio del municipio de Los Realejos. En primer lugar, yo creo que a todos nos viene a la mente la figura del recordado don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. Él, en los años 50, comenzaría a investigar tanto del Templo de la Concepción como del Templo de Santiago Apóstol, y eso quedó reflejado en dos sendos artículos publicados en revistas especializadas de las islas, y que luego, en el año 83, el Ayuntamiento de Los Realejos tuvo a bien publicar en este libro Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, que yo creo que es un referente para conocer el patrimonio de la localidad. Después de eso, yo creo que han sido muchos los que han seguido investigando sobre el patrimonio local, y hay que tener en cuenta que uno de los libros fundamentales para conocer la trascendencia histórica, devocional y cultural de la fiesta es el realizado por el amigo, investigador y compañero de archivo José María Mesa Martín, en este trabajo Los Realejos y los hitos devocionales de las fiestas de mayo. Esta es otra obra que es fundamental leer y releer para conocer un poco más sobre las devociones vinculadas a esta fiesta. Y por último, algo más específico, es un trabajo coral que, bueno, tuve también la dicha de participar juntamente con otros tantos historiadores como el ya citado José María Mesa, en este último libro vinculado también a la devoción, en este caso de la Virgen de los Remedios, en Remedios, Testimonio Devocional de los Realejos. Estos tres referencias bibliográficas, conjuntamente con aquellas que desde los archivos públicos y privados hemos podido ir rescatando a lo largo del tiempo y consultando, nos ha dado que hoy tengamos pues más información sobre, ya digo, esa trilogía devocional de la fiesta. No me voy a detener tan solo en la cruz principal, la cruz de plata, como todos la conocemos, sino también vamos a conocer un poco más sobre las cruces del medio y del sol, así como la titular de la parroquia de la Santa Cruz en la Cruz Santa. Igualmente hablaremos de San Isidro y Santa María la Cabeza, esas dos figuras esenciales para todo este trasunto devocional. Y por último, por supuesto, hablaremos de la Virgen de los Remedios como culmen de las fiestas que tanto queremos los realejeros. Así que sin más, agradeciendo lo que he dicho y sobre todo con todos mis respetos a aquellos que nos han precedido en la investigación, espero que esta presentación que ahora comenzamos pues sea al agrado de todos y por lo menos, que esa es la intención, conozcan un poco más del patrimonio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Comenzamos esta presentación con un referente que debe de tomarse en un sentido más bien anecdótico y curioso, ¿no? La cruz pequeña, la cruz de altar, la cruz de mano que conserva el templo del apóstol Santiago del Realejo Alto, es una de las
piezas que también podemos estar vinculadas en menor medida a las fiestas, pero que también pues esa tradición oral nos ha dicho que dentro de ella se conserva fragmentos de aquella cruz que en la primavera de 1496 presidiera el altar de una misa, una celebración en campaña donde tuvo lugar la rendición de los Menceyes. Ahí está, ahí queda, y la constancia documental, pues sabemos de ella que fue realizada en 1676, siguiendo, pues utilizando algunas piezas de otras, en este caso de una cruz antigua, pues fue refundida, y se cree que esta pieza de plata calada, realizada en filigrana, como así se decía, pero que en realidad es plata calada, fue labrada por un platero, seguramente se cree que sea él, Juan Ignacio Estrada, que trabajó para el templo en aquellos años. Bien, es verdad que esa tradición pues ha quedado ahí, la tradición de que dentro se conserven piezas o trozos de esa cruz de madera de la conquista, pues está englobada en un hilo de misterio también, de tradición oral, y que bueno, ahí queda, y que se conserva en el templo como una estuche de cruz relicario, también podemos hablar en esos términos. Pero sí es verdad que la principal, la cruz que preside pues el día 3 de mayo, el día de la festividad de la Santa Cruz, pues es una pieza un poco posterior, vinculada con la cofradía de la Santa Vera Cruz y Misericordia de nuestro Señor Jesucristo, fundada a principios del siglo XVII, algo que ya el compañero José María Mesa hablará de ella en la próxima conferencia. Esa cruz de plata es, ya digo, posterior. Seguramente las funciones de la invención de la cruz fueron realizadas con otra cruz, en este caso de madera, y que con el paso de los años se fue cubriendo con planchas de plata. De ella sabemos que es en 1765 cuando se termina de platear lo que es la cruz en sí. Esa cruz está pues realizada, tiene como ya digo, en planchas de plata, tiene un alma de madera interior, que sería esa antigua cruz que procesionaba durante el siglo XVIII posiblemente, pero que al final en esa ya mitad de siglo se empieza a cubrir de plata, como así aparecen en algunos testimonios documentales, y es en el año de 1765 cuando se termina de cubrir. Es una cruz singular, es una cruz tetralobulada, esa forma así como de pequeñas cornisas que forman los dos travesaños, el vertical y el horizontal, el INRI en la parte superior, y sobre todo la peana. La peana es la que más curiosidades nos da, ¿no? Si mientras la parte superior tiene, como podemos ver en las fotografías, algún detalle de esas más decoraciones barrocas de flores, tallos, que envuelven todos los tramos de la cruz. En la parte inferior, esa peana es una peana piramidal con un repujado más en realce y con un gusto más de una época posterior, ya con una decoración en rocallas, esos símbolos del rococó tan habituales, y donde se engloban también una serie de cartelas con los símbolos de la Pasión. Tiene cierta semejanza con otra pieza conservada en la Cruz de San Juan, de la calle San Juan, y que popularmente se ha conocido como Cruz de los Plateros, aunque recientes investigaciones, en este caso también del compañero Carlos Rodríguez Morales, Las Cruces de la Laguna, Fiestas, Capillas y Tradición, nos habla pues de cómo esa cruz hay que llamarla como la Cruz de la calle San Juan, por una serie de documentos que él aporta. El también recordado profesor catedrático de Historia del Arte, don Jesús Pérez Morera, nos decía en su libro sobre orfebrería en Canarias que estábamos ante unas piezas únicas de cruces procesionales de gran porte, es decir,
Es una cruz bastante alta, que como ustedes bien saben, pues también en Semana Santa pues se utiliza para procesionar la imagen del Cristo de la Misericordia, la imagen del Cristo crucificado, también perteneciente a la cofradía de la Veracruz y Misericordia en el pasado y actualmente pues también constituida hace algunos años. Esta pieza de plata, pues lo más singular también pues lo tiene en su peana, como les decía. En ella, realizada años después, seguramente por otro platero, se recogen, y seguramente es algo que ustedes no han llegado a poder ver in situ o no han tomado cuenta de ello. En la peana se va escribiendo aquellos que fueron dando dinero para realizar la obra. Entre ellos pues aparece un Isidro de la Guardia en el año 1803, Domingos Pérez en 1782, José Espínola en 1805, y también tenemos constancia de otros que dieron plata para terminar la obra, como se recoge, ya digo, en el libro de la Cofradía de la Misericordia. Ahí está la cruz, pues aparte pues tiene otros elementos singulares, como por ejemplo son los sudarios. De aquellos sudarios antiguos pues pasaron a otros realizados ya en el siglo XX, algunos pintados, y ya el que procesiona actualmente es un sudario bordado en talleres gaditanos en la década de los años 90. Ahí está la historia de esta cruz procesional de la iglesia del Apóstol Santiago, y que es centro de mirada el día 3 de mayo. Vinculada a la festividad del 3 de mayo, debemos de citar otra pieza conservada en dependencias parroquiales y fuera de culto desde hace algunas décadas. Me refiero a la imagen de Santa Elena, la imagen de la emperatriz reina que en el siglo IV encontró los restos de la Santa Cruz en el Monte Calvario después de un empeño ingente por buscar algunas reliquias de la pasión muerte de Jesucristo. La imagen que conserva el templo del Apóstol Santiago es una imagen de candelero del siglo XVIII, fecha más o menos probable de su ejecución. Una imagen de vestir que hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, como así aparece en las crónicas de periódicos de aquellos años, procesionaba junto a la Santa Cruz en la mañana del 3 de mayo en esa procesión de la Invención. También tenemos que hablar de la titular de la parroquia de la Santa Cruz en la Cruz Santa, también centro de los primeros días del mes de mayo. Cuenta como en una leyenda se recoge como un jinete en el barranco de la Raya, pues al cruzarlo encontró un santo madero y bueno, fue invocado y posteriormente colocado en una capilla cercana. Conocemos ahora, a raíz de nueva documentación, como ya desde los primeros años del siglo XVII, desde muy temprana fecha, yo particularmente creo que es anterior, posiblemente de finales del XVI, pero lo que conocemos documentalmente es del siglo XVII, ya existía la ermita de la Santa Veracruz de Higa en unas tierras cercanas al barranco de la Raya, del actual barranco de la Raya, en la zona de la Punta. Ese fue el origen primigenio del núcleo actual de la Cruz Santa. Posteriormente, y como también se sabe en la documentación, en el siglo XVIII, por problemas de ruina de la ermita, las malas comunicaciones, etcétera, los vecinos, conjuntamente con el beneficio del Realejo de Arriba y con por supuesto el permiso del obispo, en este caso de Canarias, concede terreno para construir, un terreno que había dado ya un vecino, Juan del Castillo, concede para construir la nueva ermita en el actual emplazamiento que hoy la conocemos. Y allí fue colocada esa antigua cruz que, cuenta la tradición, fue la encontrada por el jinete. La cruz que hoy vemos es una cruz que tiene ese cubrimiento en estuche
con láminas de níquel y que posiblemente fuera realizada por el platero Fernández Trujillo, posiblemente porque documentalmente no hemos encontrado actualmente nada, a principios seguramente del siglo XX, finales del XIX o principios del XX. Y ahí está, esa otra enseña de estas fiestas de mayo que conjuntamente con las que vamos a explicar ahora, yo creo que cerramos este primer capítulo sobre la Santa Cruz. Y me refiero tanto a la cruz de la capilla de la calle del Sol como la cruz de la capilla de la calle del Medio. En el caso de la calle del Medio, la documentación también que ha ido apareciendo en estos últimos años nos ha dado cuenta de cómo ya desde finales del siglo XVI, en el margen más alto de la calle, es decir, en el camino que ya subía hasta hacia el monte, se encontraba un santo madero. Posiblemente, y eso es lo que creemos y pensamos, ese dato lo dio a conocer José María Mesa, sea el primer testigo de que allí ya existió una cruz y que era festejada por los vecinos. En el caso de la cruz actual, posiblemente sea una cruz del siglo XVIII, muy similar a esa forma polilobulada de la cruz de la parroquia, pintada de verde y blanco, y que hace algunos años fue restaurada por Cristo Quintero y que también pues en el informe de restauración da buena cuenta de que sea una pieza con cierta antigüedad, sobre todo posiblemente del siglo XVIII. Eso en cuanto a la calle del Medio. Yo aquí no voy a entrar en las capillas, que podemos hablar de ellas, ¿no? En el caso de la calle del Medio fue una capilla que seguramente estaría construida a finales del siglo XIX, principios del XX, en ese momento, también por algo que sucede en la calle del Sol en esas últimas décadas del siglo XIX, y que en los años 90 se construye la que hoy conocemos. La cruz de la calle del Sol pues también tiene una cierta historia curiosa. Actualmente en una casa cercana a la capilla pues se conserva una cruz con una peana circular decreciente, y interiormente hay una pequeña cruz inserta en esa cruz mayor. Cuenta la memoria local, la memoria colectiva, la tradición de la calle de que esa sea la primitiva cruz que presidía aquella vía llamada de la Lagaña, y que posteriormente se llamó Pérez Zamora y actualmente volvió a recuperar ese nombre tan característico que es la calle del Sol, la calle más cercana al nacimiento del sol, y así lo encontramos en muchos pueblos de las islas, la referencia a esa calle del Sol, como tenemos aquí en Los Realejos. La cruz que actualmente conocemos es una cruz de madera cubierta con plata. Hace pues algunas décadas una familia local pues encargó a la orfebrería de los hermanos Krieger esa labor, y hoy la conocemos. Anteriormente pues también era cubierta con ese especie de material para imitar el plateado, y hasta que pues ya digo, hoy por hoy la pieza es una pieza totalmente de metal, decorada con esa forma tan característica de la cruz de la calle del Sol. Y con esto cerramos esta trilogía, como ya les digo, vinculada a esta parte primera de la fiesta, la Santa Cruz. La segunda, yo creo que ha sido el eje motivador de todo el mes, es las representaciones de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Si hablamos de San Isidro, yo creo que es por todos conocido la leyenda en sí del santo, este labrador madrileño, del que también, pues le digo, no voy a entrar en su vida y sobre todo en su devoción en las islas y en Los Realejos, porque ya José María hablará detenidamente de ello. Pero sí es verdad que si nos centramos en su imagen, es una imagen característica. Yo les estoy mostrando en estos momentos
una pintura conservada en el Museo de Historia de Madrid de José Leonardo, una pintura de mediados del siglo XVII, donde vemos al santo representando en el famoso milagro de las aguas. Estamos viendo, yo creo que el referente y modelo de la imagen que hoy conservamos en los realejos. Ahí vemos al santo vestido con esos modelos de labriegos castellanos del medievo, con esa chaqueta, calzón corto, polaina, botos de vuelta, la guijada o vara, que también se la vemos, y sobre todo con esa posición de las manos. Esa posición de las manos donde vemos al santo como intentando frenar, intentando decir hay que pararnos, y sobre todo en esa mirada al cielo. Y ahora les muestro otras imágenes, que en este caso son diferentes grabados y litografías del santo, donde también vemos esa forma de vestir muy vinculada a la figura que conservamos en los realejos. Pero yo vuelvo otra vez a esa pintura de José Leonardo para referenciar y tomar el modelo que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Seguramente los que la vean, los más fieles devotos a San Isidro, me estarán diciendo que no es el San Isidro de los Realejos. Efectivamente, no lo es. Estamos viendo la imagen de San Isidro de Granadilla. Y curiosamente, esta imagen que estamos ahí visualizando en esas diferentes perspectivas, pues estamos ante uno de los pocos casos de imágenes mellizas que conservamos en Canarias. Y es más curiosa la historia. Esta imagen fue colocada en una ermita fundada por Lucas Rodríguez del Castillo y sus hermanos en el pago de Chuchurrumbache, el actual núcleo de San Isidro en el municipio de Granadilla, con la intención de que los labradores de aquellas zonas de la costa pudieran gozar y tener el oficio divino, ¿no? Es decir, pudieran tener alcanzadas sus gracias divinas en un lugar de culto. Y así fue cuando se construyó la pequeña ermita de San Isidro. Hoy pues hay una parroquia aledaña, a escasos metros de allí, pero ahí se conserva esta querida imagen de San Isidro, que ya les digo, a pesar de mínimas diferencias, sobre todo el tema de la policromía, podemos estar hablando de que son dos imágenes casi gemelas. Pero nos vamos a los realejos. Bueno, decirles que para que se queden con la fecha, esa intención es de 1675, la de la fundación del sur. Si nos vamos a los realejos, el mayordomo del templo, Marcos Martínez Carranza, un 9 de agosto de 1676, es decir, un año después, coloca una imagen que había hecho a su costa, un bulto de imagen que había hecho a su costa en la iglesia del apóstol Santiago del Realejo de Arriba, de donde era mayordomo. Ahí tenemos a nuestro San Isidro entronizado desde 1676. Y desde aquella época serán los labradores y los ganaderos de la comarca los que empiecen a cambiar el patronazgo de San Benito por San Isidro. Y San Isidro empieza a convertirse en un referente vital como protector de los campos y los ganados, no solo en los realejos, sino en toda la comarca y posteriormente en toda la isla. Y ahí lo vemos, vestido, pues como ya les digo, con esas indumentarias propias de los labriegos castellanos, con algunas, como les decía antes, algunas diferencias de la imagen conservada en el sur de la isla. Y hay que decir también que la imagen había sufrido ya una intervención en el siglo XIX por parte de Nicolás Perdigón, que pues en parte había transformado algo la imagen, ¿no? Sobre todo su fisonomía en el rostro, el color de sus vestidos, etcétera, etcétera. En los años 80 conllevó a su restauración por parte de Ezequiel de León,
y con ello pues se recuperó en sí tanto la policromía como esos rasgos fisonómicos que había perdido. Lo que todavía estamos en la duda, aunque creemos que posiblemente sea de la época, es sobre ese elemento que está a sus pies, el ángel con la yunta del ganado. En el caso de San Isidro de Granadilla no lo conserva, y en el caso de los Realejos pues ahí se coloca. Posiblemente, y eso es una teoría que yo he comentado y que mantengo, sea una intervención de Perdigón y sea ahí colocada pues para darle esa vinculación más ganadera al santo que ya desde casi su llegada pues tiene. Bien, es verdad que es otro momento de su vida y de su iconografía. En el caso de la figura de los Realejos y en el caso de la figura de Granadilla estaríamos hablando de otro momento, como decíamos antes, el milagro del agua. Aquí estamos hablando de esa vinculación iconográfica también con sus trabajos en el campo. Otra figura, y como les decía antes, la figura de su esposa, María Toribia, posteriormente llamada Santa María de la Cabeza. Es una imagen que, aunque creíamos que era más reciente, ya en un inventario parroquial de 1870 aparece inventariada. Si es verdad que en 1944 José María Perdigón la restaura y seguramente sea el que la aplique todo la indumentaria con la que hoy la conocemos. Esos paños, ese manto blanco con ribete dorado, el pañuelo que se entrecruza sobre el pecho, todo el caje, ya que tiene elementos de telas, las llamadas técnicas de telas encoladas. Posiblemente la antigua imagen sea la que se conserva a nivel escultórico interiormente y que pues esos aditamentos sean los aplicados por José María Perdigón. En sus manos pues lleva dos elementos: la alcusa de aceite para la lámpara de la Virgen de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Torrelaguna, donde era pues encargada, protectora. A ese santuario se encomendaba ella a cuidarlo y demás, llevaba ese aceite, y por otro lado el hacha o la tea encendida para en sí tener mantenida esa lámpara continua de aceite de la Virgen de la Piedad. Terminamos con la pieza artística que cierra el mes y que pues también ha sido la más estudiada también en estos últimos años, como les dije al principio, en ese libro Remedios, Testimonio Devocional de los Realejos, porque en sí su llegada tan solo está recogida de manera documental, no hay más referencias. Algunas suposiciones de aquel momento pues plantearon su hechura fuera de aquí, pero sí es verdad que los recientes trabajos, sobre todo el correspondiente en ese libro al amigo y compañero Juan Alejandro Lorenzo Lima, yo creo que es vital para definir ya esta escultura, la de Nuestra Señora de los Remedios, a la obra de Fernando Esteves, de ese escultor orotavense que destacó en el siglo XIX por una producción que puede decirse que estamos ante uno de los mejores escultores que trabajaron en España en aquel momento. La imagen, como ya les decía, llega la actual imagen, ya que no voy a entrar en esa historia devocional que José María ya les comentará. La actual imagen llega en 1817. En el libro de Fundaciones dice: el 8 de septiembre de este año de 1817 se celebró en esta parroquia del apóstol Santiago de este lugar del Realejo arriba la colocación de la nueva imagen de Nuestra Señora de los Remedios, la que el día antes por la tarde se había traído con todo aparato de la ermita de San Benito a la dicha parroquia, con mucho concurso de personas, así como de este lugar como de los inmediatos, con asistencia del venerable beneficiado, capellanes del Realejo Bajo y de esta parroquia, comunidad franciscana y hermandades. Se hizo todo el oficio y la misa al venerable, y sigue diciendo quién celebraba esa fiesta. Una imagen que viene a tener una
una justificación de su llegada y que podríamos buscarla años antes. En 1794, el obispo Antonio Tavira Almazán, al llegar al templo del apóstol Santiago en visita pastoral, una de las disposiciones que manda y ordena es que desaparezcan de todas las naves del templo aquellas imágenes de Mariana y que solamente permanezca una, la Virgen de los Remedios, por ser la de mayor devoción. Además, hay que decir que en esta visita indica también el obispo que se haga una imagen de bulto dentro de esos pensamientos ilustrados que este obispo tanto destacó, pues quería que la imagen fuera una imagen de culto y que se eliminaran todos esos aditamentos barrocos que ya habían quedado obsoletos según el pensamiento de aquel momento. Ya les digo que estamos hablando de 1794. Tuvieron que pasar 2 décadas para que en 1817 se encargara una nueva obra. ¿Cómo podemos considerar esta nueva obra dentro de ese nuevo lenguaje de la época, de ese siglo XIX? Estamos hablando de una obra de gusto moderno, una obra que encarna los ideales más preclaros del neoclasicismo, una obra donde muestra una belleza magistral, con esa ligera torsión del rostro que se dirige, pues ya digo, al divino infante, y estamos hablando de una obra de suma perfección. Si a esa imagen le pudiéramos ahora, en esta fotografía que estamos mostrando, quitarle pues todos esos encajes, mantos y demás, estamos hablando que podríamos estar comparando la pieza perfectamente con esculturas realizadas en la época por otros grandes escultores, pero vinculadas en ese neoclasicismo imperante en el momento. Por tanto, la pieza en sí, como escultura, estamos hablando de una pieza magistral, un trabajo de talla elogiable, y sobre todo un trabajo de perfección en ese rostro que poco podemos decir. Sobre el niño pues se plantea que el niño podría estar dentro de la órbita de Sebastián Fernández Méndez, según hemos podido comparar. Una Virgen de los Remedios que viene también a ser modelo, o sirve su escultura para piezas posteriores y sobre todo de escultores más recientes, como el recordado Ezequiel de León, ¿no? Pero aquí vuelvo a incidir en la insistencia de tener una pieza clave dentro de la imaginería de ese siglo XIX, de una obra salida, está atribuida, pero la falta documental podría se suplanta perfectamente para decir que la obra es de Fernando Esteves, como ya ha defendido el nombrado Juan Alejandro Lorenzo Lima. Y ahí queda este último hito devocional de la fiesta, Nuestra Señora de los Remedios, que procesiona cada lunes posterior a la romería, y que, les decía al principio, esta conferencia sea una pequeña introducción a lo que conoceremos y que ha estudiado durante muchos años el compañero José María Mesa en esa siguiente conferencia. Muchas gracias, buenas tardes.